tal vez no es el caso. Le damos a todos la bienvenida. Ya habíamos anunciado a ustedes un cambio, una transición, digamos, que está viendo de Studium, que es el canal de difusión de la institución a nivel internacional online. Y pasamos ahora a este espacio, Centro de Estudios Generales Nivel A. En este Centro de Estudios Generales Nivel A, lo que pretendemos principalmente es generar un poco más de profundidad en los temas. Los temas, algunos que ya hemos visto y otros que, tal y como ustedes llenaron en el formulario de inscripción, entonces vamos a irlos clasificando para poder desarrollar temas que sean del interés de ustedes. El día de hoy nos corresponde el tema sobre los estados de conciencia, que es muy parecido al tema que ya vimos hace como unos 15 días, quizás un poquito más, sí, un poco más, sobre la evolución de la conciencia y los símbolos de transformación. En este caso, tenemos como una continuidad de este tema, sin embargo, un poco más profundo. El tema de hoy, vamos a comenzar a compartir pantalla. El tema de hoy, los estados de conciencia despertando a la unidad en cada uno de nosotros. Sin embargo, el tema específicamente hoy se llama la evolución o su evolución. Está a cargo del equipo coordinador en este momento, el profesor Norberto Pinto, la licenciada en filosofía, Susana Delia Pacheco, que ustedes también probablemente ya conocen. En el desarrollo de este tema tendremos en cuenta la unidad que somos dentro de sí, así como la dualidad en que vivimos en el mundo manifestado, donde encontramos dos tendencias opuestas, una hacia lo denso físico animal o material, y la otra hacia la existencia de lo sutil, que es propiamente la llamada del espíritu. El aspecto psíquico o alma lucha entre esas dos tendencias, que se manifiestan en emociones, sentimientos y pensamientos, que nos irá llevando a una toma de conciencia poco a poco, a ir despertando entre las energías Eros, Tánatos. Entonces, con esta introducción, quiero darle esta presentación, quiero darle la palabra a la licenciada Susana Pacheco para que dé la introducción del tema y poder iniciar. Licenciada Susana. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, está bien. Bien. El tema que vamos a tocar en este grupo, que es el primer grupo A de inscriptos, la idea es hacer una continuidad en el tratamiento, que haya un hilo conductor. Si bien vamos a ir variando los temas, siempre va a haber un hilo conductor que tiene que ver con la evolución de los estados de conciencia. Nosotros venimos con un estado de conciencia diferente cada ser humano. Por eso cada ser humano en su individualidad hace un camino personal individual. Por eso lo llamamos autoconocimiento para la autorrealización. Entonces, el tema general son los estados de conciencia despertando a la unidad, partiendo de la idea que la unidad, el uno que nos creó, se multiplicó y al uno volveremos. Pero en realidad esa multiplicación no significa
que hayamos dejado de estar en la unidad. Esto sería el enunciado, que lo vamos a ir profundizando y sobre todo internalizando para que realmente nos demos cuenta que somos parte de esa unidad. Uno de los grandes problemas de la era pasada ha sido la disociación, la dualidad, la separación. La separación ha cundido en todos los ámbitos, tanto del ser humano hacia adentro, hacia sí mismo, como en sociedad. Entonces, la nueva era que hemos empezado es una era en donde se va a unificar todo lo que estaba dividido. Esto tiene una trascendencia muy grande. Entonces, vamos a ir primero tomando conciencia en un ratito que nos van a explicar los hermanos, los otros ponentes, el plano físico, animal, en el cual nuestro espíritu individual habría sido encarnado, ¿verdad? Y esa unión de espíritu con un cuerpo físico semejante al del reino animal ha generado todo un psiquismo que es donde el espacio donde vamos a trabajar o donde venimos trabajando desde que hemos nacido y antes del nacimiento también. Así que en principio eso es lo que vamos a ir desarrollando hoy y en el resto todo lo que es el camino del despertar desde las características físicas que son parte de nuestra oscuridad y cómo a través del psiquismo, de las emociones, deseos, sentimientos, pensamientos e intuición, vamos abriendo la conciencia hacia la luz, hacia la paz, hacia la serenidad. Bienvenidos a todos y entonces los dejamos con Norberto Pinto, que es... No, primero Juan Carlos Martínez. Vas a empezar con el aspecto dándole énfasis a lo físico, pero en realidad somos una integridad psicofísico-espiritual. De eso se trata. Sí, gracias, licenciada. Nosotros íbamos a hacer unas preguntas que vamos a dejar para que en el desarrollo de este tema ustedes las tengan en cuenta y al final vamos entonces a la participación de cada uno de ustedes. Entonces en este momento voy a leer las preguntas que vamos a hacer, que vamos a tener en cuenta durante el transcurso de esta conferencia. Y al final, cada uno voluntariamente, los que quieran participar. La primera pregunta nos dice, ¿encuentra diferencia entre conciencia con C, solamente conciencia, y conciencia con SC? Esa sería la primera pregunta. En un momento la vamos a estar enviando, por ahí en unos 20 minuticos las vamos a estar enviando por el chat. ¿Qué idea tiene sobre la evolución de la conciencia? O sea, ¿qué nos ha quedado sobre la evolución de la conciencia? La tercera pregunta, la siguiente pregunta, ¿se identifica con la idea que los seres humanos seríamos espíritu encarnados en un cuerpo físico? Ese es un planteamiento que se va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente a ese aspecto? Esas serían las tres primeras preguntas. Las siguientes preguntas, entonces, ¿somos conscientes de nuestro cuerpo y de la inteligencia superior que permite su movimiento? ¿Somos conscientes de nuestro cuerpo y de la inteligencia superior que permite su movimiento? Siguiente pregunta. ¿Percibimos nosotros estados mentales
estados mentales en los distintos momentos de fragmentación y de unidad? ¿Qué relación puede generarse entre pureza y conciencia? Y para el aspecto que se va a desarrollar en este momento, la primera parte, entonces vamos a tener en cuenta estas preguntas. ¿Son necesarias las experiencias para evolucionar? ¿Cómo sabemos que estamos evolucionando? ¿Cómo podemos relacionar la inteligencia y la conciencia? Esas son las tres primeras preguntas, es decir, estas tres primeras preguntas van a ser desarrolladas en esta primera parte. Entonces vamos a compartir pantalla, por favor. Ya en un momento, compartimos pantalla. Bien, el título de hoy que tenemos, como ya sabemos, entonces, para el día de hoy, los estados de conciencia despertando a la unidad. Pero no me está dando para cambiar acá. Un momento, por favor. Ahora sí. Vamos a colocar acá. Bien, entonces, como lo dijimos antes, el enfoque que se va a dar el día de hoy y nuestra atención va a estar relacionada con su evolución, es decir, la evolución de la conciencia. Y aquí tenemos justamente un ser humano en una postura que va haciéndolo receptivo a esa elevación de su conciencia. Bien, estos estados de conciencia, nosotros, esta gráfica la he tomado la licenciada Elia Pacheco, Susana Elia Pacheco, porque me ha parecido que sintetiza lo que vamos a desarrollar hoy. Tenemos en la parte de abajo del triángulo el aspecto físico animal, es decir, el ego falso, como lo llaman generalmente, que es donde se manifiesta principalmente la senso-recepción y se hace a través de los 5 sentidos. Esa es la parte física, que es la que vamos a desarrollar en primera instancia. La segunda parte la encontramos acá, que se refiere a la parte psíquica, es decir, el aspecto mental, donde están los sentimientos y que corresponde a la parte astral. Y la parte superior de esa conciencia es el espíritu, que es el poder, la sabiduría y el amor. Estaría acá en esta parte superior. Bien, bien. Cuando hablamos del cuerpo físico, nosotros generalmente lo relacionamos desde la física antigua con los 4 elementos. Y lo relacionamos también precisamente, como lo decíamos, con nuestro cuerpo físico. Ese cuerpo físico tendría como base los 4 elementos. Entonces aquí vemos el agua, triángulo hacia abajo, el fuego, triángulo hacia arriba. También tendríamos aquí la tierra, triángulo hacia abajo con una línea que lo atraviesa, y el aire, triángulo con triángulo hacia arriba o con un vértice hacia arriba, entonces con una línea que es el elemento aire. Estos 4 elementos debemos pues equilibrarlos en nuestra vida para ir trascendiendo lo puramente denso que veamos de la parte física. Entonces aquí en esta gráfica que vemos aquí, que son los 2 triángulos, ¿sí? Fuego y agua, aquí están entrelazados, entrando en una interacción de tiempo, espacio, microcosmos y macrocosmos, ¿sí? Al establecer ese equilibrio, se crea aquí en el centro un punto, de ese punto de equilibrio,
que ya no es en el plano físico, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, lo que vamos a mirar en sus diferentes aspectos hasta llegar a lo espiritual. Un punto aquí que estaría en el centro, que es el número 7, aquí teníamos el número 6, aquí el número 7, que es el que nos va a conectar nuevamente con la unidad después de una experiencia con estos 4 elementos. Eso es una forma de presentarlo. Otra forma de decirlo, que también nos ayuda a comprender, es el descenso, que viene a ser ese triángulo que vemos acá. Este triángulo que vemos acá, con la punta hacia abajo, es el descenso, y el triángulo con la punta hacia arriba es el ascenso. Entonces, me muestra la involución y la evolución de la conciencia. Para eso, entonces, tenemos aquí el descenso, desde ese principio inteligente o vida divina, como también se puede llamar, tendría que venir a manifestación. A manifestación viene por el mineral que siente, el vegetal que siente y reacciona, el animal, que es el que está más próximo a la parte físico densa, el animal que siente, reacciona y memoriza. Una gran importancia en la memoria en el proceso de evolución. Y el hombre, que se ubica aquí en esta gráfica justamente a 180 grados del principio inteligente o de la vida divina, tiene ya la posibilidad de sentir, reaccionar, memorizar y pensar, es decir, asociar. El desarrollo también de la inteligencia. Y de aquí en adelante, entonces, el proceso de ascenso evolutivo, pasando por la inconsciencia, por la conciencia, hasta llegar a la supraconciencia. Este es un gráfico que no lo vamos a desarrollar, simplemente para ilustrar lo que comprende para nosotros este proceso que hemos llamado para el día de hoy la evolución. Vamos a tomar acá, en el mundo físico denso, nosotros generalmente vamos a encontrar, he tomado es decir, las gráficas que encontramos acá, algunas son de la licenciada Susana Elia Pacheco. En esta que ella nos hablaba de las máscaras, que la máscara es la personalidad, las máscaras que tomamos, corresponde más a una identificación con la parte física densa. Sin embargo, ¿qué vemos acá? Vemos que también está representada las polaridades. Es decir, en cada hombre hay un principio femenino y en cada mujer hay un principio masculino. Entonces esto nos hace recordar de la parte o lo que hemos llamado el androginato. Sin embargo, hay que saberlo comprender. Lo que generalmente se ha llamado también en alguna forma de lenguaje la media naranja, ¿sí? Pero realmente nosotros no somos medios seres. En el aspecto de personalidad, de identificación con lo denso, sí podemos entonces, como se dice, el ego se identifica con lo que no es. Entonces, esta parte es importante que la comprendamos. ¿En qué sentido? En lo físico denso, en la personalidad, en la parte más material, se manifiesta siempre en toda la polaridad. Y en ello tendremos que, entonces he tomado también aquí una gráfica de una preparación que tuvimos hace 4 días larguitos, y me llamó mucho la atención porque nos ilustra claramente los niveles, estos estados, estos niveles de conciencia, esta naturaleza humana. Entonces, en la parte física densa o material corresponde más al cerebelo y al bulbo raquídeo, ¿sí? Y allí tiene que ver más con nuestros impulsos, nuestras reacciones, el mundo instintivo, la supervivencia, todo aquello que hemos llamado
la supervivencia de la raza está representada acá. Entonces, muchas veces nosotros estamos reaccionando por instinto, no por conciencia. Luego vamos a ver, entonces, bueno, aquí también estaría la procreación, ¿sí? O sea, el mantenimiento de la raza, la procreación, en este aspecto físico denso. Y luego pasaríamos a una esfera o un espacio más elevado, una esfera más elevada que es la emocional. Ese ya se encuentra en el sistema límbico del cerebro. Entonces encontramos allí los sentimientos, las emociones y las sensaciones. Recordemos que aquí en esta parte física están, como vimos en la primera gráfica, principalmente los 5 sentidos burdos que conocemos. Aquí ya entonces viene una parte que se incorpora, que siempre la hemos tenido, pero se incorpora principalmente en la parte desde la pubertad a la adolescencia, una herramienta más, estaría allá. Y luego, la parte mental, una esfera más elevada. Allí ya entonces es la parte psicológica, que es la parte, digamos, la que se va a desarrollar en un momento, que van a presentar, las habilidades de pensamiento, la atención, la reflexión y nuevamente la memoria. Aquí ya hay reflexión, es decir, la capacidad pensante empieza a ejercerse. Y por último, en el lóbulo frontal encontraremos la parte espiritual, que es la conciencia, y cómo esa conciencia va a manifestarse a través de una voluntad, o también podríamos llamarlo propósito. Es decir, encamino mi energía propiamente hacia un punto voluntariamente y libremente de estos apegos, porque aquí se generan apegos y dependencias. Esta primera parte, entonces, nos está hablando de la parte somática. La parte somática, el nivel somático. El segundo nivel, que aquí es psicológico o astral, viene a ser el psicosomático. Y acá, en el psíquico, más arriba del psíquico, pues, o partiendo del psíquico hacia arriba, entonces tendríamos el neumático, el nivel neumático o el espíritu. Neuma, espíritu. Bueno, aquí vemos el mundo, en este primer aspecto, pues vemos la concepción o el paradigma que se manifiesta para el mundo mecanomaterialista, que tiene que ver con, como decimos aquí, la ley física mecanicista. De la evolución se habla de la evolución de Darwin y de Descartes. En los intereses humanos está principalmente el placer, el poder y la posesión. Y eso es lo que vemos, ¿sí? Aquí vemos un dibujo, una ilustración hacia dónde nos está llevando ese mundo mecanomaterialista. Y a nivel de la ciencia, los paradigmas son, digamos, la parte objetiva, y la parte subjetiva la viene a representar la religión. Tengamos en cuenta siempre que el ser humano, como dice Piaget, la evolución de la conciencia del ser humano depende de su capacidad de adaptación. ¿Sí? La medida que el ser humano se adapta, en esa medida es más inteligente, ¿no? Entonces hay la necesidad de relacionarse con el ambiente. El niño o la niña, a medida que él va creciendo, se va relacionando con el ambiente, con su entorno más cercano, y en la medida que él se adapta, tiene 2 procesos que se llaman asimilación y acomodación, según la psicología del aprendizaje. Y en esa medida es más inteligente. O sea que aquí la inteligencia viene a ser una forma de conciencia, pero con C minúscula, va a ser con minúscula. Ahí juega una capacidad de la inteligencia, comprendida desde ese punto de vista psicológico. Entonces aquí vemos cómo un nuevo mundo nos estaría llevando más bien a considerar la conciencia, la voluntad, los propósitos, la identificación con
con lo que nos rodea, con el mundo manifestado, la percepción, la asimilación y la asimilación de las leyes universales. Eso todo podríamos llamarlo autorrealización o desarrollo del ser humano. Aquí ya hay un avance más, ya avanza, sale pues de ese mundo mecanomaterialista. Y se nos van estableciendo entonces nuevos pensamientos. Como les he dicho, estas imágenes las hemos tomado de una capacitación que tuvimos recientemente y nos parece muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos paradigmas? Una revolución en el pensamiento. Esa revolución en el pensamiento nos lleva entonces a unos nuevos paradigmas de transición. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo, para todos que hemos vivido el caso de la pandemia, estamos justamente en una etapa de transición, la cual debemos estar muy conscientes, no de negar las cosas, ¿sí?, sino de estar conscientes a qué es lo que nos está, hacia dónde nos está llevando, ¿sí? ¿Cuál es ese mundo? Aquí lo presenta esta imagen como un salto, ¿no? Como un salto acá, una etapa de transición. Y terminamos con esta imagen que nos hablan que entonces nosotros en toda circunstancia que estemos viviendo, todas experiencias que estemos viviendo, debemos ir llevando un hilo que nos va llevando hacia lo trascendente, ¿sí? El mundo mecánico materialista crea una condición para el ser humano, pero nosotros tenemos la capacidad de usar nuestra capacidad pensante y también de usar la inteligencia, que inteligencia también en un sentido más profundo se refiere a leer hacia adentro para encontrar unos paradigmas más trascendentes. Queremos entonces dejar hasta aquí este primer elemento de la parte propiamente física densa y que nos proyecta hacia los otros dos aspectos que son los que vamos a desarrollar con el profesor Norberto Pinto y con la licenciada Susana Elia Pacheco. Entonces, recordamos las preguntas hasta aquí de esta primera parte para que las tengamos en cuenta. ¿Son necesarias las experiencias para evolucionar? ¿Cómo sabemos si estamos evolucionando? Y ¿cómo podemos relacionar la inteligencia con la conciencia? En un momento las vamos a dejar por el chat para que ustedes las vayan viendo, las vayan teniendo en cuenta. Entonces, profesor Norberto, tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Una buena noche para todos y para todas. Dentro de este proceso de evolución de la conciencia, y aquí el término es un término elegido a propósito, evolución, es decir, un proceso donde nos damos cuenta de cómo se va desarrollando nuestro crecimiento interior en concordancia con el medio exterior y con la vida en general, con el ambiente social, el ambiente humano, el ambiente de la sustentabilidad, el ambiente de la ecología. En este proceso, pues es interesante retomar la manera como la antigüedad también quería presentar su información. Y la antigüedad lo presentaba a través de narrativas. En esta nueva era, en la que retomamos no solamente el conocimiento del lenguaje, sino también el conocimiento que nos provee desde nuestro hemisferio derecho o nuestra condición hemisferio izquierdo más el hemisferio derecho, las imágenes. Nos interesa traer a colación para hablar de los estados de la conciencia el tema de los mitos. Y este tema es un tema que bien vale la pena
considerarlo porque los antiguos encriptaron gran parte de su información y de su sabiduría en las mitologías. Aquí, por ejemplo, hemos tomado el mito griego, el Minotauro, pero bien podríamos también hacer o traer a colación los mitos de cualquier otra latitud. Solo que este mito, a propósito del tema que estamos tratando hoy, nos permite hacer una serie de relaciones interesantes entre la conciencia, ubicándonos en diferentes planos, si lo podemos decir de alguna manera. El plano físico, el plano mental y el plano trascendente o el plano espiritual. En este mito particularmente, o en esta historia, en esta narrativa, tenemos la posibilidad de unir nuestros dos hemisferios. La narrativa y el lenguaje con el hemisferio izquierdo de la imagen y nuestra condición espiritual con el hemisferio derecho. De manera breve, este mito nos hace mención de un personaje monstruoso que se engendra en la isla de Creta, en la isla del rey Minos. Este personaje, denominado el Minotauro, es hijo de Pasífae, la esposa del rey Minos, y de un toro que iba a ser dado en sacrificio a Poseidón, el dios Poseidón, que para la mitología romana va a ser Neptuno, el dios Neptuno. Sin embargo, es un animal, digamos, de una enorme belleza, de unas formas muy bellas, y el rey Minos se enamora de este toro, que hace surgir incluso el propio dios Poseidón del mar. Es un toro blanco que debe ser dado en sacrificio al propio Poseidón, pero que el rey Minos oculta en su rebaño y no lo entrega en sacrificio. El dios Poseidón se enoja enormemente y hace que su esposa, cuyo nombre es Pasífae, o la diosa de las formas, se enamore y se sienta muy atraída por este animal. Ella le ha pedido a un artesano ateniense que viene huyendo de Atenas, que se llama Dédalus. Tal vez ustedes lo recuerdan por el mito de Ícaro. Dédalus es el padre de Ícaro, que le construya una vaca de madera, que tenga una puerta por donde ella pueda entrar y ella pueda yacer con el toro. Dédalus construye una vaca a la que le coloca una piel real y el toro se siente atraído por la vaca que se le presenta. Así que Pasífae queda en embarazo y tiene al Minotauro. El rey Minos, al ver, digamos, que ha nacido un monstruo en su isla y que ataca a la población, además que tiene como característica comer carne humana, le pide a Dédalus que construya un laberinto. Este laberinto va a tener una sola entrada. Solamente Dédalus conoce cómo regresar, cómo llevar a este personaje al centro y abandonarlo allí y salir. Se le da, después de una guerra que ha tenido Creta con Atenas, producto de la muerte, del asesinato que se ha hecho en Atenas del hijo del rey Minos, que se llama Androgeo, en algunos relatos lo denominan andrógeno, pero también androgeo,
y es interesante tener aquí en cuenta este nombre. Atenas pierde en esta guerra y se le va a dar como tributo, o el rey Minos va a pedir como tributo, que se le entreguen 7 efebos, hombres, 7 doncellas, cada 3 o 9 años, dice algunas versiones del mito, y se le den como alimento al Minotauro. Teseo, el hijo del rey Egeo, en Atenas, se compadece de estos compatriotas que tienen que ser dados en sacrificio al Minotauro y se ofrece como uno de los hombres a ser sacrificados. Llega a la isla del rey Minos y conoce a toda la familia real, y particularmente en la familia, la hija del rey Minos se enamora de él, ella se llama Ariadna, y le pide que no entre y que no se sacrifique. Sin embargo, él le dice, yo tengo la capacidad de enfrentarme al Minotauro y he venido para eso, he venido para liberar a mis compatriotas. Ella busca entonces, esto ha ocurrido después de 18 años que el Minotauro ha llegado, ha nacido. Ella le pide a Dédalus que le diga cuál es la fórmula para entrar y salir del Minotauro, del laberinto. Dédalus le dice con un ovillo de hilo, tiene que amarrarlo a la entrada del laberinto y tiene que irlo desenrollando para encontrar al Minotauro. Los hombres y las mujeres, 7 hombres vírgenes, como 7 mujeres vírgenes que se le entregan cada 9 años aproximadamente como alimento, se dejan dentro del laberinto. Ellos allí se pierden y mueren por inanición, u otros son encontrados por el Minotauro y devorados por él. Teseo finalmente logra entrar al laberinto, encuentra al Minotauro, se enfrenta a él, lo mata. En algunas versiones del mito se dice que lo mata con una clava o un palo, como lo vemos en la imagen. En otras versiones se dice que con una espada o incluso a puños, a puñetazos, logra derribarlo. Lo interesante de esta historia es que Teseo es un héroe, y para los antiguos griegos el héroe es hijo de Eros, es alguien que se sacrifica por amor o se entrega por amor. Aquí vemos justamente el laberinto y la densidad del laberinto, en el cual se encuentra el Minotauro. Finalmente Teseo, después de asesinarlo, logra salir y libera a sus compatriotas, y allí termina la narración. ¿Qué relación podemos encontrar entonces entre este mito y el laberinto y el Minotauro? Bueno, son varios los símbolos que se encuentran allí. Hay que ver que la mitología griega está relacionada con la cosmovisión que tenían los griegos y sobre las influencias justamente del cosmos. La palabra cosmos es orden. Y para ellos no había una separación entre lo cuantitativo, los números, y lo cualitativo, las condiciones que digamos no se pueden medir de nuestro entorno o incluso el cosmos. Eso significaba que ellos concebían la astronomía o el mundo celeste como una posibilidad de influencia también sobre el mundo terrestre. Y allí se halla la mitología griega. La mitología griega es una versión del conocimiento cosmobiológico de los griegos, o del conocimiento que podríamos denominar ahora conocimiento astrológico. Cosmobiológico, que es un término que le ha dado el doctor Serge Raynaud de la Ferrier a esta nueva ciencia, significa la influencia del orden cósmico en todo aquello que toma vida en un momento determinado en el tiempo. Cosmos, orden, bio, vida, logos, tratado de estudio, es decir, el estudio de la influencia del orden cósmico sobre la vida.
Así que el Minotauro alude también a una constelación o a una influencia del cosmos que se va a encontrar entonces en la constelación del Toro, o está relacionada con la constelación que previamente también se había denominado Buey Apis o el Toro Alado. Todas estas condiciones míticas no solamente se relacionan con las fuerzas que operan sobre la biosfera de la Tierra, sino con las fuerzas que operan también fuera de nuestro planeta, y en este caso las constelaciones y los planetas del sistema solar. Por eso el Olimpo en su representación está siempre fuera y está, digamos, se representa incluso arriba de las nubes. Eso quiere decir que trasciende un poco el plano físico. En toda la mitología griega hay que decir que la mayor parte de las representaciones que tienen figuras animales y figuras humanas se corresponden a dos principios en el ser humano que son fundamentales. El principio del instinto o de las fuerzas físicas, eso representaría la parte animal, y la condición de la razón que está representada en la parte humana que se coloca a la imagen mítica. Vemos también entonces al mismo tiempo, por ejemplo, centauros, mitad caballos, mitad hombres, o encontramos sátiros, mitad cabras y mitad hombres, y todo eso hace una alusión directa a las fuerzas instintivas que se representan en los animales y en las fuerzas racionales o conscientes que se encuentran en la parte humana que se dibuja en la imagen. ¿Qué relación tenía en la mitología griega el toro con el ser humano? El toro hacía alusión a varios conceptos. En principio, a los sentidos físicos, en un segundo momento a la procreación, en un tercer momento al ámbito familiar y en un cuarto momento a los bienes materiales o a la consecución de bienes materiales. Eso quiere decir que estamos hablando de un animal que devora seres humanos que particularmente son puros. Es decir, 7 hombres vírgenes, 7 mujeres vírgenes. Si hacemos un poquito una relación con el estado de la pureza, o lo que significa la pureza la vamos a encontrar inicialmente o en principio en el nacimiento, en los niños que llegan al plano físico. De manera que cada 9 años se le entrega al Minotauro como sacrificio y como alimento a hombres y mujeres puros. Ellos son vírgenes, su estado es anterior a cualquier contacto, y el Minotauro, la cabeza del toro, que representa el instinto, se traduce en la aparición del deseo. El deseo emocional o el deseo sexual devora en un laberinto a los seres humanos que nacen y que aparecen sobre el plano físico. Es interesante ver cómo hay muchas significaciones posibles del animal. Es un monstruo, es un animal que consume a los seres humanos y los consume dentro de un laberinto. Esta imagen del laberinto se encuentra muy particularmente en las catedrales góticas. Las catedrales góticas que fueron construidas por la masonería operativa son catedrales que tienen una imagen en el piso que tiene dos sentidos. Las catedrales góticas de Amiens, o de Chartres o de Reims buscaban, en principio construidas, como les contaba un poquito por la masonería operativa, pretendían que se emulara el camino de retorno a Tierra Santa. Así que
el laberinto tiene la significación del retorno al paraíso, el retorno a la divinidad, el retorno a la tierra santa, o el laberinto tiene la significación de la pérdida, de el hallarse extraviado. Podría significar también entonces el mundo. Y para los antiguos griegos el laberinto significaba el mundo. Nos perdemos en el mundo, en el laberinto del mundo. Y nos perdemos a través de el deseo emocional o el deseo sexual que nos devora inicialmente. O salimos del laberinto gracias a un héroe que se llama Teseo. Teseo ha sido ayudado por Ariana. Ariana significa la más pura. Es decir, quien le da el hilo que le permite salir del laberinto es una mujer pura. Y gracias a ello, gracias a la pureza, él se devuelve y puede salir del laberinto del mundo. Él puede retornar, gracias a la pureza, a la unidad, a no encontrarse más extraviado. De modo que el mito del Minotauro, de manera sintética, representa la posibilidad de perdernos, de extraviarnos, gracias a la condición del deseo emocional o del deseo sexual, que evidentemente es necesario para la creación y para la manifestación misma, pero que en su desborde podría llevarnos a la pérdida o podría llevarnos al extravío. Aquí vemos finalmente a Teseo, que es un héroe. Ya decíamos, el héroe es aquel que se entrega por amor, que hace incluso su propia vida la entrega por amor. Ese es el significado real del héroe para los griegos. Teseo ha entrado, no importa si pierde su vida, ha entrado para liberar a sus hermanos, a sus compatriotas, de ser devorados por el Minotauro. A riesgo de su propia vida, entra, logra matar al monstruo y sale liberando a los seres humanos, que son representados por 7 hombres vírgenes y 7 mujeres vírgenes, ayudado por Ariana, que es la más pura, y entendiendo finalmente que el Minotauro es hijo de Pasífae, la diosa de las formas, y la diosa de las formas es, en este caso, para los dioses también la luna, la que permite la procreación o la expansión de la especie. De modo que, en conclusión y para finalizar esta parte, la evolución de la conciencia pasa por la condición del instinto, de darnos cuenta del instinto, de entender que podemos extraviarnos en el deseo, si el deseo no tiene de alguna manera un método, un mecanismo que pueda sublimarlo o pueda controlarlo o hacerlo consciente. Nos podemos perder también en el laberinto de las ideas, de los estados de fragmentación de la mente, si ellos no posiblemente se encausan o retornan a la unidad. Y podemos encontrar que la pureza puede llegar a concebirse como una salida, como una posible salida que nos retorna a la unidad y a salir del laberinto del mundo. Es un mito que seguramente en otras oportunidades intentaremos ampliar y mostrar de una manera mucho más amplia, pero un poco como un abrebocas para iniciar nuestro centro de estudios. Le voy a dar la palabra a la licenciada Susana Pacheco para continuar con este tema de los estados de la conciencia. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, yo me trato en
en la mente de ustedes que nos están escuchando y que seguramente les debe costar encontrar un hilo conductor, el hilo de Ariadna, que lo guiaba a Teseo para salir del laberinto. A veces, desde que hemos llegado a la enseñanza en la gran fraternidad universal del doctor de la Ferrier, a muchas personas que venimos del proceso racional académico de la educación que ha primado durante los 2000 años de la era anterior, nos resulta extraño este laberinto, aparentemente, de ir integrando tantos elementos como los que se acaban de... Tanto en la primera parte, partimos de ese triángulo, cuerpo, mente, espíritu, esa triunidad que somos, y que venimos también de una triunidad más sutil, que sería el creador incognoscible, y esa trinidad o triunidad se va repitiendo en el proceso de la creación. Nos resulta como complejo al haber partido de esta triangularidad, de esos triángulos que descendieron en el proceso de la creación y que nos muestra esta realidad en la que nosotros vivimos. Y al mismo tiempo, al encontrar esta enseñanza que trae el doctor de la Ferrier para la nueva educación, tenemos que comprender que detrás de ese mundo material, de ese mundo que vemos y que conocemos desde que nacemos y vamos creciendo y vamos dándonos cuenta que existimos, a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta que detrás del mundo material hay toda una significación, que hay todo un mundo invisible. Eso nos vamos dando cuenta a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso que se ha mostrado acá, tanto desde que se llega primero al mineral, luego al vegetal, luego el animal, el mineral que siente, el vegetal que siente y reacciona, porque el mineral siente, a tal punto siente que una gota de agua puede ir horadando una piedra, ¿verdad? Entonces, luego el animal que siente, reacciona y memoriza, es decir, tiene todo un inconsciente memorizado, instalado en su psiquismo, que ya es psiquismo. Entonces, nos sorprende que al llegar a este tipo de enseñanzas, no solamente vemos la tesis, lo que el doctor de la Ferrier llama la tesis, que sería el planteo material en este caso, como la antítesis, que sería la parte invisible, el mundo de las causas, no el mundo de los efectos. Y entonces, entre lo visible y lo invisible, en este tipo de nueva educación, nos enseña a hacer una síntesis, a buscar la unión de ese mundo visible con el mundo invisible. Ese mundo de los efectos con ese mundo de las causas. Y luego, con el tiempo, cuando vayamos avanzando en estos estudios, vamos a ir a una mayor amplitud que nos da el maestre Laferrier, doctor Serrano de Laferrier, que en realidad él hace toda una retrovisión
de la filosofía de los grandes sabios desde la antigüedad, que en realidad ellos ya conocían las partículas subatómicas. Entonces, él en el año 1948 nos va a escribir sobre un tema de alquimia, pero entonces al hablar de la alquimia en 1948 va a escribir sobre la química, la física y cómo los antiguos filósofos y los alquimistas buscaban el sentido de la existencia humana en la materia. Por eso hemos partido del mineral, vegetal, animal en todos estos cuadros. Esto lo explico un poco para que se entienda el por qué vamos tocando muchos temas que parecen separados y en realidad está todo unido, porque como ya vamos a ir viendo, y ya ustedes conocerán el axioma milenario, todo tiene que ver con todo. Es que es así, todo tiene que ver con todo. Entonces, nosotros acá estamos acostumbrados en esta nueva forma de investigar a sintetizar, a tomar un poco de cada tema para luego encontrar la síntesis y luego lo que se va a llamar la mátesis. La mátesis ya es cuando esos conocimientos que hemos logrado aprender acá se abren al infinito, ad infinitum, ¿verdad? Porque en realidad estamos dentro de la totalidad, del todo, del uno. Por eso este seminario o este grupo de estudio se orienta desde la conciencia hacia la unidad. Entonces, todo esto que se ha ido escuchando en la tarde de hoy, tenemos que tratar intuitivamente también de unirlo, de ver en qué forma yo puedo captar el mensaje unívoco, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir logrando poco a poco, porque esa es la manera de encontrarle el sentido trascendente de la existencia. El para qué estamos, que es de alguna manera lo que todo ser humano se pregunta cuando se lo pregunta, que no todos se lo preguntan. Pero son estados de conciencia. Quienes se lo preguntan y vienen a este tipo de encuentros, entonces ya se interesan por todas estas cosas. Bien, entonces, yendo al primer triángulo que nos mostraron de cuerpo físico, mental y espiritual, si lo podemos volver a ver, voy a tratar de ser sintética porque hoy recién estamos empezando, ¿verdad? Y estamos con pocos tiempos porque también nos gustaría escucharlos a ustedes. Entonces, hemos puesto 9 preguntas, porque simbólicamente 3 por 3 es 9, y los símbolos tienen mucho que ver, pero eso no quiere decir que ustedes ni tengan que contestarlas, ni puedan responderlas con este esbozo que estamos haciendo cada uno de nosotros, sino simplemente como para entrar en... También nos gustaría, quienes vienen y escuchan todo esto, que nos hagan las preguntas que les broten espontáneamente. Porque acá se trata no de volcar conocimientos, erudición, sino hacer un trabajo nosotros mismos, que el asistir los lunes acá, a todos los que se han inscrito, les signifique ir tomando conciencia más y más de diferentes cosas en sus vidas, ¿verdad? Entonces, en ese cuadro vemos en la parte superior el espíritu, el plano espiritual,
Bueno, pueden haber en la sala muchas personas que nos digan, bueno, pero eso es dogmático, yo no sé si existe el espíritu, yo no sé si yo creo en eso, ¿verdad? Y eso no queremos hacer ningún tipo de dogmatismo, sino que estamos presentando diferentes modelos explicativos de lo que no sabemos, pero que sí la historia de la humanidad y de los grandes sabios que han estado por encima de las religiones y de las filosofías y que ya los podemos considerar iniciados en la sabiduría, han tenido, y esto lo corrobora toda la historia de la humanidad, han recibido inspiraciones, ¿verdad? Entonces, y ahora, en esta era del Acuario, ha llegado el momento en el que todo eso que parecía dogmático, que parecían creencias, que parecían afirmaciones a priori, resulta que se está empezando a demostrar también científicamente. Entonces yo les estaba contando que en 1948, cuando el doctor de la Ferrer escribe sobre alquimia, se remite a los alquimistas, a Lucrecius, a los Anaxágoras, a Anaximandro, a los primeros filósofos que buscaban el sentido de la existencia en la materia. ¿Cómo es eso? Y sí, es así. Y eso, desde la Facultad de Filosofía nosotros no entendíamos nada. Realmente yo me acuerdo haber cuestionado mucho esto porque eran afirmaciones a priori. Claro, en esa época no se conocía la cuántica. Sin embargo, cuando él escribe sobre alquimia, dice que los físicos de ese momento, 1948, imagínense que ha pasado medio siglo, más, mucho más, ya estaban muy cerca de conocer el quantum, de descubrir el quantum o de redescubrirlo al quantum. ¿Por qué redescubrirlo? Porque entonces ahí nos enteramos, en esta obra que ha dejado el doctor de la Ferrer de 100 obras escritas, nos enteramos que en realidad hace millones de años que se conoce el quantum, que han habido millones de años, que han habido, por ejemplo, 15.000 años de luminosos conocimientos en la época de los mayas. Fueron 15.000 años luminosos, porque era una era también de Acuario, seguramente, y una edad dorada. Entonces, de esta manera, no me quiero pasar del tiempo con la hora, pero de esta manera nos vamos dando cuenta, bueno, ¿por qué entonces hemos desarrollado la idea de que somos un espíritu encarnado en un cuerpo animal? No es un dogma, es una hipótesis que cada uno tiene que verla dentro de sí, no como una teoría, sino como una vivencia. ¿Qué es lo que nos diferencia de ese mineral, vegetal y animal? Que de pronto en esa imagen que vimos más temprano, veíamos que había como un Dios creador, ¿no es cierto? Un principio inteligente, vida divina, que entonces al descender, ¿no es cierto?, bajaba mineral, vegetal, animal, y a 180 grados, en esa imagen muy simbólica, veíamos al hombre. Es decir, en un gran proceso de involución. La creación es un gran, gigantesco proceso de involución. ¿Y qué es lo que involucionó? Lo llamamos energía, ¿verdad? Y ahora sabemos que son partículas subatómicas. Ahora sabemos por la cuántica que en realidad
el universo está hecho todo de la misma sustancia, que es esa sustancia original en diferentes frecuencias de vibración que han ido descendiendo hasta llegar a lo más denso, que es el mineral. Bien, ese gran proceso de involución también lo vamos a correlacionar, porque acá hacemos muchas correlaciones en ese trabajo de síntesis, lo vamos a relacionar con tánatos, la energía de muerte, la energía que nos tira hacia abajo. Y cuando hemos hablado del Minotauro y toda la simbología que tan bien nos ha mostrado Norberto y que tiene que ver con tantos mitos y leyendas que se han ido creando en toda la historia de la humanidad para ir como respondiendo a estos grandes interrogantes. Entonces son símbolos, no son realidades. ¿Pero qué son los símbolos? Y los símbolos son esa antítesis que nos va a ayudar a ir a la síntesis. Entonces, si nosotros en este cuadro que vemos somos un animal en el plano físico, exactamente igual que todo el reino animal, somos apenas un poquito distintos, pero físicamente somos prácticamente iguales. ¿Y qué es lo que nos diferencia? Algo. Por lo pronto, la capacidad de estar en este momento hablando y escuchando, y relacionando, y correligando ideas, y sintetizando, ¿verdad? Entonces, al hacer todo eso, estamos viendo evidentemente una gran diferencia con los otros reinos. Esto no es un dogma, esto es algo que lo vivimos. Con lo espiritual pasa lo mismo. Nadie les puede demostrar a todos los que están presentes que el espíritu es, como nos lo describen los sabios, eterno, infinito, y que sería parte de ese Dios que nos creó. Y que nosotros seríamos, ¿no? A mí me gusta siempre poner el íamos, seríamos parte de él. Eso resulta una cosa rara y enorme, gigantesca, y difícil de incorporar, ¿verdad? Incorporar. Pero nosotros tenemos que incorporar porque estamos en un cuerpo. Entonces, todo lo que vemos, sentimos, deseamos, y entonces ahí están todo este psiquismo. Al unir el espíritu con el animal, se conforma en el ser humano un psiquismo muy diferente al del animal. Totalmente diferente al animal, pero con una parte animal. Y es ahí donde vamos a tener esta dicotomía que nos va a tirar hacia abajo, tánatos, a llamar hacia arriba, eros. En un gran proceso, habíamos visto en ese círculo de descenso de la energía, que debemos desde nuestra conciencia elevarla de la inconsciencia a la conciencia y bueno, y algún día a la supraconciencia. Pero ese es el camino. Este es un modelo explicativo. Cada escuela, cada religión, cada filosofía van a explicar estas cosas con diferentes lenguajes. Pero esencialmente, todos estamos frente al mismo misterio. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo voy a ir a ver los registros acásicos con una persona que me va a leer los registros, ¿no? Que ahora está muy de moda todo eso. Ir a preguntar, bueno, o alguien que me profetice el futuro. Sí, somos personas que estamos condicionados. Como veíamos en el mito del Minotauro, que está correlacionado con todos los astros. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos acá con un cuerpo físico que recibe
toda una energía el día que nace que lo condiciona. Pero no son los únicos condicionamientos. Tenemos además condicionamientos socioculturales, el lugar donde nacemos, genéticos, los padres, familia, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y sí, es verdad que reencarnamos toda la historia de las encarnaciones. Es decir, somos seres absolutamente condicionados por nuestro pasado y somos el resultado, además, de todo eso. Entonces, acá estamos en este laberinto. Por eso es muy bello la imagen del laberinto, porque estamos en un laberinto, porque estamos en la oscuridad, sobre todo cuando somos niños y no entendemos nada de dónde estamos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que somos. Ese es un momento milagroso y maravilloso del ser humano, cuando de pronto se da cuenta que es. Algunos a los 3, 4, 5, 6 años, depende del estado de conciencia que traen. Y eso ya es tema para otra charla, ¿verdad? Entonces, nos queda poco tiempo y yo apenas estamos esbozando hacia dónde podemos llegar a desarrollar todo este proceso de hilo conductor hacia el despertar de la conciencia. Entonces, si es verdad que somos ese espíritu, cosa que tampoco tenemos certezas, las únicas certezas que tenemos son las que sentimos, pensamos, intuimos, es decir, las famosas 4 funciones de Jung, la sensopercepción, de la que se habló al principio, en ese plano físico, los deseos, las necesidades que todos esos planos nos reclaman, necesidades de nutrición, necesidades de conocer, necesidades de calmar los deseos, necesidad de amor, de sociabilizarnos, necesidad de eso, no todos vamos a estar, sobre todo cuando estamos rodeados de muerte, como en estos tiempos tan dramáticos que nos están tocando vivir, y que orientados para darnos cuenta que todo es perfecto, aunque parezca crítico. Bien, entonces, ese espíritu nos está tironeando hacia arriba, hacia el amor, Eros, la energía de Eros. Y el animal, que los animales son todos maravillosos, pero no tanto el animal humano, porque el animal humano ya se complejiza. Porque como es un espíritu en un cuerpo animal, entonces ya todo lo que hace no es maravilloso como el reino animal, sino que nos vamos hacia el ego. La parte del animal se convierte en un ego, que en el animal no ocurre, ocurre en el humano, ¿verdad? Entonces, o nos vamos hacia el ego, hacia lo denso, o nos vamos hacia arriba, hacia lo sutil. Esta es la gran dicotomía. Entonces, vamos a ver cortito, para no alargar más y que escuchemos las preguntas, a los devas y a los asuras, Juan Carlos, si lo tenés a mano, como para darle un cierre y que puedan preguntar, porque esto da para muchísimo. Esta imagen es fascinante. Es una imagen de la India, el mar de la leche, el Sea Milk se llama. La imagen del medio es Shiva, ¿no? La diosa Shiva, ahí lo ven ¿no? Que representa en otras religiones a la Trinidad, el Espíritu Santo, en la judeocristiana, y así
Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Bueno, en este caso es Shiva. Y la tenemos rodeada con una serpiente que está simbolizando la famosa Kundalini de los yogis, que es donde están los chakras que vamos a ir despertando seguramente, Dios mediante. Y lo lindo de esta imagen es que están los diablillos ahí arriba, muy pícaros ellos, tironeando de un lado, y los asuras, es decir, los ángeles y los demonios, que tiran, ¿no? Entonces dice, abajo de esta lámina, dice, cuando uno la traduce, de esa fricción emerge el Espíritu Santo. Es decir, para que haya luz hay que juntar el yin y el yang, ¿verdad? El positivo y el negativo, si no, no hay luz. Y estas leyes, las mismas leyes del plano físico, son las mismas leyes del plano psicológico y las mismas leyes del plano espiritual. Entonces, en todo ese plano físico, psíquico que vimos en ese cuadro, en ese triángulo anterior, veíamos deseos, emociones, sentimientos, pensamientos positivos y negativos. De eso estamos hechos. Tenemos la semilla de todo. Y el libre albedrío justamente es qué hacemos con eso. En la medida en que despertamos, vamos a ir eligiendo mejor. Pero nada es malo ni es bueno, no existe lo malo y lo bueno. Existe lo positivo y lo negativo, el yin y el yang, lo denso y lo sutil. Entonces yo puedo elegir una vida más densa o puedo elegir una vida más sutil, ¿verdad? Bueno, y en ese sentido es que al ser tironeados, nosotros vamos a sentir esto que está pasando ahí, lo tenemos acá adentro. Porque nuestra parte instintiva, se habló en el Minotauro de la sexualidad, de todas las tendencias tanásicas que nos llevan hacia la depresión. La depresión, que es el opuesto al optimismo, que sería la confianza y el amor, ¿verdad? Es decir, para arriba, y la depresión para abajo. Pero eso es una elección. No somos libres todavía. Y este es otro tema que lo vamos a ir desarrollando. La libertad la conocemos mentalmente, pero no somos libres. Vamos a ser libres en la medida en que nos demos cuenta cuáles son nuestras cadenas, es decir, nuestros condicionantes. Mientras no los veamos, no nos vamos a liberar de ellos. Bien, esto sería una apretadísima síntesis. Entonces voy a terminar leyéndoles unas palabras del doctor de la Ferrier de lo que es la diferencia entre el alma y el espíritu, para que empecemos a profundizar un poquito todo esto que hemos visto acá, ¿no? Esta tarde. Entonces dice, el alma, en el Yuga Yoga Yoguismo, página 113, el alma es un mediador plástico que ha servido de vehículo al espíritu. Mediador plástico que ha servido de vehículo al espíritu. Es decir, ese espíritu no hubiera podido entrar en este cuerpo si no hubiera habido un mediador. Para encarnarse en un cuerpo que va a permitirle evolucionar hasta su reintegración final. Y asimismo, en la desintegración de este cuerpo físico, que le ha servido para la preparación al perfeccionamiento, para las pruebas necesarias, para obtener lecciones, etc. El alma, una vez más, sirve de vehículo para dar vuelo al espíritu. Vehículo para dar vuelo al espíritu, que retorna a esferas más elevadas
en el sentido de vibraciones más tenues. En aquella conferencia que hizo alusión Juan Carlos, que dimos sobre la evolución de la conciencia y los símbolos de transformación, pudimos ver justamente cómo vino ese proceso de densificación de la energía original. Bien, hasta aquí llegamos por hoy, porque yo quiero escuchar preguntas y comentarios. Gracias a todos. Bueno, entonces agradecemos la participación de el profesor Norberto Pinto, de la licenciada Susana Pacheco, y queremos entonces, de acuerdo a las preguntas inicialmente, como decía la licenciada Susana Elia Pacheco, no necesariamente quiere decir que las tengamos que contestar ahora, ¿sí? Si alguno voluntariamente puede levantar la mano o alguna otra pregunta que tenga y, y entonces para hacer algo más interactivo en este momento. También pueden preguntar en el chat. Bien, podría ser también en el chat. Está entonces este momento, los que quieran levantar la mano para habilitar su micrófono si quieren hablar o sencillamente por el chat. Y cualquiera de los tres que estamos acá, tratamos pues de contestar las preguntas o si no las investigamos. Mientras tanto, podíamos mostrar las otras láminas, si querés, mientras escriben, la lámina de la espiral, que de alguna manera nos visualiza. Y te había dado también otra, la que tengas. La que tengas nos va a servir para hacer síntesis. Mientras nos escriben las preguntas, que ojalá lleguen, pero si no llegan, ya van a ir llegando. Es interesante anotar que la palabra conciencia tiene que ver con el conocimiento, conciencia. Y en este centro de estudios nos interesa eso, ir avanzando progresivamente en el conocimiento. La idea no es hacerlo rápido, sino la idea es irlo haciendo en la medida en que podamos ir comprendiendo los conceptos que tratamos y que nos van a permitir poco a poco ir desenvolviendo esta gran madeja que significa la comprensión de la manifestación universal, la manifestación del cosmos, de la inteligencia superior que nos rige. Así que las preguntas también que ustedes nos hagan pueden ser, y creo que sería lo más interesante, desde su comprensión, incluso términos que no se comprendan o no se entiendan, o conceptos que podemos volver a retomar como para explicarlos un poco mejor. Es decir, en este sentido, lo que nos interesa es, más que la acumulación de información o de conocimientos, es la posibilidad de la comprensión de lo que tratamos. Así que los Profesor Norberto, invitamos a hacer sus profesor preguntas. Norberto, lo interrumpo, es que nos están diciendo, ya se habilitó Hay una pregunta, sí. sí, ya se habilitó el chat porque no estaba habilitado. Gabriela Correa de Caracas, Venezuela, nos pregunta qué significa el poder del plano espiritual. El poder del plano espiritual. Profesora Delia. Bien. Bien, el poder del plano espiritual, los maestros, los grandes sabios, los grandes profetas
nos hablan de lo que es el espíritu y a través de la historia de la filosofía se ha considerado como una síntesis de los poderes que ese creador que no conocemos. Nosotros no sabemos nada del creador, de quien creó este universo. El Ein Sof de la Cábala, el primer motor inmóvil de Aristóteles, el desconocido, el gran desconocido, pero sí lo conocemos por la manifestación. Y por la manifestación sabemos, por lo pronto, que era poderoso, porque con salir afuera y mirar las estrellas y mirar el cosmos ya nos damos cuenta de semejante poder, y nosotros somos unas hormiguitas diminutas en el planeta. Entonces, el poder de ese creador está a la vista, ¿verdad? La sabiduría también, porque lo hizo perfecto, en un sincronismo perfecto. Y parecería que el amor de ese creador también se manifestó en todas las bellezas, en todo lo que es asombroso en la vida misma, ¿verdad? Entonces se atribuye a ese ser, el Padre, Madre universal, poder, sabiduría y amor que se estarían reflejando en nosotros. Hay un gran profeta del Islam, que es Ibn Arabi, que él escribió sobre sus visiones y conversaciones con el Creador. Y entonces él dice que el Creador le dijo que había creado para verse a sí mismo. Es decir, ese ser se ve en nosotros. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza, dicen los escritos, ¿no? Sagrados. Entonces, el poder espiritual lo tenemos en potencia todos los que tenemos un espíritu encarnado. Esa sería, digamos, la síntesis para responder a qué es el poder espiritual. Lo tenemos todos, pero lo tenemos que ir realizando, dándonos cuenta que lo tenemos. Por ejemplo, el pensamiento. El pensamiento es parte de la manifestación del espíritu. Y hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. Pero el pensamiento en sí es una capacidad que tenemos los seres humanos para pensar bien o pensar mal, por ejemplo, de alguien. Ahora, yo recuerdo haberme pasado investigando en la parapsicología para ver cómo era la telepatía y nada me conformaba hasta que un día en una obra del doctor de la Ferrer leo una sola frase que dice: los pensamientos vuelan. Ah, los pensamientos vuelan. Es decir, los pensamientos son invisibles, como los microbios que también son invisibles, pero son materia, cuidado. Y puedo romper un vidrio con los pensamientos, ¿verdad? Bueno, ahí tenés el poder. Una de las manifestaciones del poder. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, gracias. Sí. De Graciela Vázquez nos pregunta, entonces, ¿es el alma el intermediario entre el cuerpo físico y el espíritu? ¿Es el alma el vehículo o motor que evoluciona al espíritu, para evolucionar el espíritu? Vuelvo a leer la pregunta. De la primera parte es, entonces, ¿es el alma el intermediario entre el cuerpo físico y el espíritu? ¿Es el alma el vehículo o motor para evolucionar al espíritu? Explique el alma cómo
¿Cómo, Antico, por favor? ¿Cómo es un cuerpo plástico? Bueno, ¿alguno de ustedes quiere responder? Creo que sería importante entonces hablar de la diferencia, de una diferencia entre alma y espíritu. Eh, y eso tendría una relación con la constitución del ser humano, la constitución septenaria del ser humano, que en algún momento se habló en el centro de estudios, en estudio, y que es importante tenerla en cuenta. Estamos hablando de una condición física en comparación o en contraste o también a manera de complemento con una condición energética, luego una condición emocional o astral, la mente, y luego podríamos hablar del espíritu, del alma y podríamos hablar del espíritu. Así que nosotros podemos ser considerados, los seres humanos, como constituidos por una parte visible, pero el pensamiento nos llevaría a mostrar que tenemos también una parte semivisible y algo que nos moviliza o nos mueve, que lo podemos, digamos, contrastar muy fuertemente cuando vemos un cuerpo humano que yace sin vida, como una fuerza invisible que mueve ese cuerpo. Lo interesante es que esa condición invisible, digamos, es un misterio, es un gran misterio que no podemos observar, pero nosotros estamos alrededor o somos constituidos o nos constituimos alrededor de algo muy sutil. Y ese algo muy sutil, entonces, lo podemos llamar alma o lo podemos llamar espíritu. El doctor de la Ferrer nos dice, el alma es un mediador plástico, es decir, el alma se amolda a las condiciones, digamos, del cuerpo y el espíritu y es un intermediario, sería un intermediario entre los dos. Pero también nos dice que el alma es, digamos, en el alma podría registrarse todo aquello que sentimos o todo aquello que pensamos o todo aquello que hacemos, nuestras intenciones. Y entonces también, digamos, podemos apelar un poco a los textos sagrados, a los textos bíblicos, cuando dice, ¿de qué le puede servir al hombre perder, eh, ganar el mundo cuando pierde su alma? Es decir, la condición del alma es una condición modificable o es una condición en la cual hay gran incidencia del pensamiento, de la acción, de la intención, y eso nos podría llevar entonces a que, dependiendo de la intención que se tiene, de las acciones y de los pensamientos, entonces puede vibrar en una tonalidad inferior o puede vibrar en una tonalidad superior. Lo que más le permitiría, digamos, el ascenso al espíritu sería la vibración en una tonalidad superior de nuestra alma. Y el doctor de la Ferrer también dice, lo que puede sobrevenir después de la muerte física es la muerte del alma, que no pudiendo acompañar el espíritu a una esfera superior, se autodestruye. Así que allí nos muestra cómo el perfeccionamiento humano depende fundamentalmente de la conciencia que tengamos en cuanto a las tonalidades y las vibraciones que se tienen de los hechos, de los pensamientos, de las acciones, de las intenciones y lo que puede impulsar al espíritu a una esfera superior. Y un elemento quizás que Es muy podemos decir, interesante. Sí. un elemento que podemos decir aquí es, como se decía ahora,
El espíritu es como si el espíritu estuviera atrapado en un cuerpo físico denso, ¿sí? Lo que está representado por el Adán en el paraíso, ¿sí? Que luego hubo una caída de Adán. Entonces, en este momento nos encontramos en esa condición de Adán caído, toda vez que estamos encarnados en un cuerpo físico denso. Y nuestro trabajo debe ser volver pues a ese Adán, Cadmón, ese Adán primordial, trascendente, pero ya con conciencia. Entonces, ¿qué sucede? El alma es ese mediador que nos permite purificarnos, o sea, lo que nosotros tenemos que purificar no es el espíritu es puro. Lo que debemos purificar es ese mediador, como decía el profesor Norberto, que está lleno de impresiones, que tiene una serie de registros en lo invisible, de las experiencias que nos hacen todavía densos y que por esa razón necesitamos un cuerpo físico aún. Entonces, hay una herramienta que le fue dada al ser humano para que esa alma crezca y esa herramienta se llama la mente. Sería un elemento que quisiera, ya de acuerdo a la pregunta que acabas de hacer, que si es el motor, si el alma, que permite que el espíritu evolucione. Entonces, esa alma, para que crezca esa alma, viene con una herramienta que le ha sido dado al ser humano que se llama la mente, que ahora también hablaba el profesor Norberto Pinto de los pensamientos. Bien, quisiera pasar a la siguiente pregunta, si me permiten. Dice, Sí, quería sí, añadir una pequeña cosa a eso que has explicado. La herramienta que tiene también el psiquismo humano es la libertad. Es decir, como bien dijo Juan Carlos, el espíritu no evoluciona, el espíritu es divino, es Dios en nosotros. El Cristo interno, el yo superior, ese es puro, es Dios, somos Dios. Lo que pasa es que está velado, está tapado por los cuerpos. Entonces se habla en algunas escuelas de 7 cuerpos, pero lo que es importante es que nuestro cuerpo físico está interpenetrado por el alma. Ese vehículo semidenso, plástico, por ponerle alguna palabra, interpenetra como el agua a la esponja. Y eso es lo que vemos en la foto Kirlian, por ejemplo. Entonces la ciencia hoy en día ya demuestra a través de la foto Kirlian que lo que veían los santos o los maestros que ven el aura, un maestro te puede ver en el aura toda tu vida y todas las anteriores también, porque está todo. Entonces eso de ir a buscar en los registros akáshicos es absurdo, porque está todo sintetizado acá. Si es verdad que venimos de miles de reencarnaciones, está todo en la síntesis hoy, aquí y ahora. Entonces, acá es donde tenemos que conocer nuestra alma, qué secuelas trae, qué trae, qué hay. Esa es la introspección del autoconocimiento. Entonces, en ese cuerpo sutil, hay religiones que dicen que el alma es inmortal. Bueno, el alma inmortal es sinónimo del espíritu. Pero nosotros nos estamos refiriendo al alma mortal, no al alma inmortal. El alma inmortal o espíritu es lo mismo. Pero el alma a la que nos estamos refiriendo como vehículo que permite que el espíritu sutilísimo entre a este cuerpo es mortal. Y justamente la salvación del alma sería evitar eso que nombró Juan Carlos de la segunda muerte. Pero eso ya son temas sumamente
maravillosos que los vamos a ir desarrollando. ¿Había otra pregunta? Lo dijo Norberto. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Edith Martínez nos dice, si mis acciones son conscientes, lo más probable es que esté actuando inteligentemente. O sea, como relacionando la inteligencia y la conciencia, que decíamos, ¿qué relación hay entre la inteligencia y la conciencia? Entonces nos dice, si mis acciones son conscientes, lo más probable es que esté actuando inteligentemente. Entonces ella supedita aquí, está supeditando la inteligencia a la conciencia, a hacer actos conscientes. ¿Sí? Y está muy bien porque intelligere, la palabra inteligencia viene de intelligere. Ahora, si hablamos de un cociente intelectual, es otra cosa. Si se habla de un consciente intelectual, de un coeficiente intelectual, perdón, de un cociente intelectual, se refiere a un nivel, ¿sí? A un nivel que se ha considerado como que va haciendo conciencia, pero es una conciencia con C minúscula, ¿sí? Una conciencia que así ha sido tomada, probablemente, no sé si en este caso sería con solamente C, no necesariamente conciencia con ese C, pero está en esa etapa del intelecto, ¿no es cierto? Está en esa etapa que, como se dice, no hay que negarlo, sí, es un avance, pero aquí en este caso también nos hemos referido a la conciencia trascendente. Entonces, bueno, está bien, nos parece, claro, no somos quienes para calificar lo que estamos participando acá, porque se trata más bien es que estemos entre todos observando y enriqueciendo este momento. Vida Lilian Eulasio dice, podría decir que la vida es un camino de aprendizaje y que por lo tanto la única manera de superarlo es, perdón, leo acá, es viviendo, ¿sí? La palabra vivir, porque nunca aprendemos a través de experiencias de otros. Entonces aquí ya está relacionando con la pregunta si son necesarias las experiencias para evolucionar, ¿sí? Otros, a pesar de sus consejos, su insistencia y su guía educativa. Bien, entonces acá lo que se nos dice, sí, claro, nosotros podemos tener una expansión de conciencia por asociación de ideas o por el choque de las experiencias, siempre y cuando saquemos la luz o el aprendizaje que hay en ellas. Y muchas veces nos lleva un buen tiempo, debido a los acostumbramientos y a los apegos, ¿sí? a esa parte, digamos, que podría llamarse un zodiaco mental en la parte astrológica, que todavía nos mantiene atados a la parte física densa. Entonces, mientras tanto vamos a estar teniendo experiencias, ¿sí? Como cuando nos tropezamos siempre con la misma piedra. Siempre sabemos que hay una piedrita y nos tropezamos. ¿Hasta que cuándo? Hasta que elevemos suficientemente el pie y trascendamos. No es que la piedra no esté, ¿sí? No es que la piedra no esté, sino es una decisión que podemos tomar, ¿sí? Gracias a la experiencia nos damos cuenta. Ese es un nivel de conciencia, ¿no? Que se relaciona con la parte de psicología, que se relaciona con darse cuenta. Darse cuenta es un nivel de conciencia. Entonces, ese sería, no sé si hay algo más que se pueda decir al respecto, el profesor Norberto Pinto. Sí, hay que decir que podemos aprender, como lo dice el doctor de la Ferrer, por la conciencia o la experiencia. Y en ocasiones las experiencias de otras personas son espejos, es decir, que nos podemos ver reflejados en esos espejos y podríamos aprender de allí.
Quiero recordar una frase de Cicerón, el filósofo romano, que decía, el sabio aprende por la razón. Las personas, quien no lo hace así, aprende por la experiencia. El ignorante por la necesidad y las bestias por la naturaleza. Así que podríamos, si desarrollamos todo un proceso racional, aprender también a partir de la razón, pero si no, definitivamente la experiencia es la que nos va a dar el conocimiento, porque la experiencia es vehículo de conciencia. Si logramos, digamos, leer la experiencia y asimilar lo que ella nos enseña. Sí, aquí hay como una conclusión que tomó Gabriela Correa de Caracas, Venezuela, que nos dice, ok, gracias, entiendo que por dicha manifestación, ese poder del ser superior, por su amor, nos permitió encarnar y vivir la vida humana y evolucionar. Esa es una conclusión ya justamente de lo que se había expuesto, que había expuesto la licenciada Susana. Ya hay dos personas. Ah, bueno. Muy interesante. Sí, contame. Estamos buscando aquí otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, con respecto a lo anterior, Dios, por su amor, nos dio todo eso, pero se amó a sí mismo también. Porque si somos Él, es el amor a sí mismo. Ama al prójimo como a ti mismo, dijo el Cristo, Hijo, la segunda persona. Es decir, eso que nos sugiere, ama al prójimo como a ti mismo, no más ni menos, porque somos uno, somos la unidad. Acá vamos poco a poco a darnos cuenta qué es esto de la unidad que es tan difícil de percibir. Entonces Dios se amó a sí mismo para crearnos. Tema de meditación. Bien, ya casi estamos llegando al final. Vamos a leer las últimas preguntas. Vamos a ver si alcanzamos. Si no, de todas formas, las tendremos en cuenta. Para la próxima. Sí. Vamos a tener cada 8 días esta reunión. Entonces, siempre vamos a estar dando continuidad. ¿Cómo nos dice María Rodríguez? ¿Cómo podemos trabajar en despertar la conciencia para alimentar el alma a evolucionar? ¿Cómo podemos trabajar en despertar la conciencia para alimentar el alma y evolucionar o a evolucionar? ¿Cómo puede ser ese? Bueno, alimentar la conciencia no sería exactamente alimentar, la Despertar. conciencia no la alimentamos. Aquí dice Lo que despertar. alimentamos... Perdón, licenciada, dice para despertar la conciencia, alimentar el alma y evolucionar. Alimentar el alma bien. para despertar la conciencia. Alimentar el alma está muy bonito como imagen. A veces hemos escrito sobre la nutrición, y la nutrición abarca los 3 planos estos que estamos viendo. Nosotros podemos alimentar nuestro cuerpo físico de una manera densa o lo podemos alimentar de una manera sutil. El cuerpo físico, cuando lo veamos ya más puntualmente, tiene su parte negativa, yin, y su parte yang. La parte yin sería la parte más densa. La parte yang serían las vitaminas, la vitalidad, el cuerpo vital, el que le da vida al físico, ¿sí? Pero como el alma está interpenetrando a ese cuerpo físico, el alma a su vez también tiene yin y yang. Entonces, ¿cómo alimento yo el alma? Con pensamientos, sentimientos y deseos positivos, sutiles, o pensamientos, sentimientos, imágenes densas, oscuras,
nocivas. Todo eso alimenta el alma. Entonces ahí es donde viene la elección, ¿verdad? La libertad. Complementando lo que dice Susana, es importante también hacer una alusión a las tres joyas del budismo. El budismo dice que las tres joyas son la atención al discurso o a la enseñanza, al conocimiento, incluso escuchar en oportunidades informaciones que no nos gustan, pero que pueden ser valiosas para nosotros. Y en este sentido habría que decir que en ocasiones o en muchos casos la verdad no es una cuestión de gusto, pero si nos podemos permitir atender a lo que se dice e informarnos, en un segundo momento podemos reflexionarlo. Y en la medida en que aprendemos, no para convertirnos en unos eruditos solamente, sino para hacernos más conscientes, en esa reflexión podremos incrementar esa posibilidad de alimentar el alma y posteriormente meditar. Meditar significa centrarnos en una idea, pero también la posibilidad de llegar a la concentración en donde el silencio es la base también de la vivencia o la experiencia. Es decir, es importante tener en cuenta esas dos condiciones, el aprendizaje constante, pero también la posibilidad de vaciar la mente y limpiar la mente, porque usualmente lo que esas ideas, en muchos casos, que no se contrastan o no se corroboran, se convierten en sistemas de creencias que nos hacen ver el mundo de una manera limitada. El mundo no tiene un límite. El problema es el conocimiento limitado que tenemos del mundo. Pero si ese conocimiento se amplía cada vez más y se ayuda por el silencio y la meditación, podemos entender que la verdad es una semiverdad. Es decir, que tenemos información, sí, pero debemos tener cuidado de que esa información nos constituya sin limpiar nuestra mente. Cuando nos damos cuenta en la meditación que hemos podido dejar atrás la ansiedad y la preocupación que muchas ideas generan y muchas condiciones generan, nos damos cuenta que la mente también y el alma es el silencio. Y eso nos permite entonces dejar de fijarnos, a veces esquizoidemente, entre comillas, en una idea que nos lleva a considerar el mundo como algo que no tiene sentido. No, el sentido está en el silencio. Bueno, no quisiéramos extendernos más del tiempo. Agradecemos a el profesor Norberto Pinto, a la licenciada Susana Elia Pacheco. Somos el equipo coordinador. Quiero citar unas palabras quiero citar unas palabras nada más del doctor de la Ferrier en el libro blanco, como cierre. Se ha hablado de la nutrición y se ha hablado del poder. Entonces en el libro blanco dice: toma tu fuerza en el mundo inmutable, donde ninguna forma limitada y efímera puede luchar ni subsistir, de la misma manera que las tinieblas no pueden resistir la luz. Esa es una frase para meditar y nutrir el alma. Gracias. Bien, agradecemos al Consejo Directivo de la institución en Caracas, Venezuela, al Departamento de Información y Comunicación, que nos ha cedido también este espacio por Zoom, al equipo coordinador que estamos mencionando, las tres personas que estamos aquí. Igualmente ahí está Carolina Fernández, que también nos acompaña en estudio, para que este momento se pueda, pues, llevar a cabo. Tengamos en cuenta que este centro de estudios se ha realizado también
con una previa inscripción. Entonces, es importante tener en cuenta ese formulario porque ahí hay una información relevante para el desarrollo de este centro de estudios que es permanente los días lunes a esta misma hora que inició, de acuerdo al país que usted se conectó, y que vamos a estar enviando cada 8 días el tema que vamos a ver y, y vamos también a considerar que haya una continuidad en los temas. Les agradecemos y los esperamos entonces en 8 días. Profesor Norberto y licenciada Susana, gracias por acompañarnos.